Ahora vamos aquí y luego atrás. Gracias, Presidenta. Daniela Caballero, de Poder México y Global Energy. Presidenta, respecto a lo que acaba de mencionar sobre la capacidad de Pemex para pagar su deuda desde 2027, confirmar si entonces el pago a proveedores se daría este año o cómo estaría programado. Este año. Okay. Ya se ha pagado. ¿Cuánto se ha pagado a proveedores? Hasta ahora. Hasta ahora, 230,000 millones. Ok. Vale. Presidenta, y en otro tema, durante el sexenio del expresidente López Obrador, el gobierno federal sostuvo mesas de diálogo con el gremio gasero nacional. Esto pues sin que se concretaran algunos avances significativos. Ayer, tras la detención y la posterior liberación de su líder Enrique Medrano, se generó una amenaza de un paro de distribución de gas LP, misma que fue descartada, pero que revivió algunas inconformidades. En ese contexto, ¿qué garantías y esquemas de colaboración está impulsando la administración también a través de la Secretaría de Energía para asegurar la estabilidad operativa del sector bajo un modelo justo para los distribuidores y consumidores? ¿Por qué no platicas lo que han estado haciendo con los proveedores de gas LP? Gracias. Con su permiso, Presidenta. Hemos trabajado de la mano con todos tanto con las asociaciones como los productores en directo. Tenemos una mesa de trabajo donde estamos revisando todos los temas que les preocupan, sobre todo los temas administrativos y los temas de mejora regulatoria. Tenemos acuerdos con ellos y vigilamos semana con semana el precio internacional del gas para poder garantizar que el suministro y de acuerdo a la demanda nacional esté completamente garantizado. Entonces tenemos un trabajo permanente y tenemos acuerdos con ellos que han permitido llegar a que el suministro esté completamente garantizado. Muchísimas gracias. Ya un precio razonable, o sea, estamos en el caso del gas hay un precio tope que se estableció con un mecanismo que fue consensado con ellos hace tiempo, pero estamos garantizando que ese tope no se rebase, pero que ellos tengan viabilidad en términos de poder surtir la demanda. Ok, muchísimas gracias, Presidenta. Y finalmente, si me lo permite, ya en otro tema distinto, pues recientemente el empresario Ricardo Salinas Pliego denunció presiones indebidas sobre jueces y ministros en los litigios fiscales que enfrenta. ¿Cómo responde su gobierno, digamos, a estos señalamientos sobre la independencia del Poder Judicial y la legitimidad del proceso que se sigue? Vamos a hablar de Pemex. Bueno, ok, muchas gracias. Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, en esta presentación que hicieron sobre petróleos mexicanos se hablaba de una estimación de que en el sexenio se iban a producir 1.8 millones de barriles diarios de crudo. Preguntarle cómo va la producción justamente en este sentido, no solo de crudo, sino también de refinados, particularmente el caso de gasolinas, y cómo estaría la estimación para llegar a nuestra autosuficiencia. Sí. Pemex está produciendo ahora como 1.65, ¿no? Más o menos, casi 1.7 millones de barriles diarios, y los 100,000 adicional son de privados, de la época del 2013, las rondas aquellas que se hicieron, tiene alrededor de 100,000 barriles, más o menos, ¿no? 100,000. Eso da 1.8. El objetivo es que Pemex pueda producir 1.8 millones de barriles por sí mismo. Recuerden, esto es importante, que cuando se hace la reforma del 2013, cuando Peña Nieto llega al gobierno, iba a decir y lo voy a decir, con la compra del voto, en 2012, hace las famosas reformas estructurales, la reforma educativa, y la reforma más profunda que hace es la del sector energético. ¿Qué objetivo tenía? Acabar de desmantelar Pemex.
y darle a los privados, extranjeros y nacionales, la producción de petróleo. Que toda la producción se exportara, que las refinerías se fueran cayendo solitas, sin inversión, y que se importaran gasolinas, dice. Ese era el objetivo. El problema fue que hicieron las famosas rondas. ¿Qué quiere decir las rondas? Concursaron bloques territoriales, particularmente del Golfo de México, y algunos en tierra. Y Pemex dijo, concursa igual que los privados, no tiene preponderancia, ni por ser empresa pública. Se licitan en rondas. ¿Cuántas rondas se hicieron, Víctor? 4 con diferentes. ¿Y qué pasó? Sí, ganaron algunos esas rondas por bloques establecidos, nada más que no trabajaron, no explotaron. Ocuparon eso como reservas para poder subir sus acciones en las bolsas internacionales. Muy pocas empresas petroleras decidieron invertir, extranjeras. Una de ellas, por ejemplo, es una australiana, ¿no? La de Trion, Woodside. Esa empresa sí está trabajando junto con Pemex. Pero la mayoría, entonces, ni los privados, ni Pemex. Y entonces fue cayendo la producción de petróleo en México. El objetivo de la reforma petrolera, dicho así tal cual, es que Pemex produjera, o México produjera, 3 millones de barriles de petróleo diarios. Al mismo tiempo tenían un discurso de descarbonización y de disminución de emisiones, con una producción supuestamente de 3 millones de barriles. Bueno, cierran el 2018 con una producción de casi 1.4. Y los privados pues prácticamente no produjeron. Entonces llega el presidente López Obrador y dice, vamos a recuperar Pemex, vamos a recuperar la producción. Y la producción llega a casi 1.8 millones de barriles en el 2024. Hace la refinería Dos Bocas, la refinería Olmeca, hace proyectos de coquizadoras en la refinería de Salina Cruz y en la de Tula, y aumenta la producción de petróleo y mejora la producción de gasolinas. Y hace un planteamiento, que ya Pemex no exporte, sino que todo lo que produzca sea para el mercado nacional. Cuando llegamos nosotros, hay algunas situaciones y hoy estamos en casi 1.7 y vamos a llegar a 1.8 con este esquema que estamos planteando. Hasta ahí, 1.8. El crecimiento adicional de la energía en nuestro país, la idea es que sea con fuentes renovables de energía. Y nosotros, en Pemex, 1.8. Ahora, lo que pasó en la época de Peña Nieto no solamente es que cayó la producción de petróleo, cayó la producción de gasolinas, cayó la producción de diésel, acabaron de desmantelar la petroquímica, sino que además endeudaron a Pemex. Vuelve a poner la gráfica que puso el secretario, la primera, de Hacienda. Es increíble. Apuestan por la producción privada, no les sale. Desmantelan a Pemex, cada vez producen menos y la endeudan cada vez más. No les salían las cuentas y endeudaban. Entonces, fíjense ustedes, de 2012, o sea, ya Calderón aumenta la deuda de Pemex de 46.1 miles de millones de dólares a 60 mil millones de dólares. Bueno, Peña deja a Pemex con una deuda de 105 mil millones de dólares, produciendo menos
O sea, fracaso total, corrupción total, escándalos de Overdracht y compañía. Llega el presidente, viene la pandemia y por el cambio, sobre todo peso-dólar, aumenta un poco. Y después hacen operaciones para reducir la deuda. En 2024, de haber tomado en 105.8, pues baja a 97.000.6. ¿Qué queremos nosotros? Bajarla a 77.000. Por eso cuando dice si vamos a salir con Pemex, pues en sus propios refinanciamientos, pero nosotros queremos desendeudar a Pemex, produciendo petróleo, produciendo hidrocarburos, produciendo petroquímica, produciendo gas, con una estrategia. Ahora tenemos pues 8 refinerías, las 6 refinerías, digamos, históricas, Deer Park, porque ya es completamente de Pemex, que está en Texas, y la refinería Olmeca. ¿Cuánto está produciendo hidrocarburos en refinación? Estamos procesando nacional 1100 a 240 de Deer Park. Pero de producción de gasolinas, diésel. Cerca de la demanda que traemos ahorita. ¿Qué es? 700, 600. Casi 800,000 barriles. Y va a producir más porque se va a terminar la coquizadora de Tula, la coquizadora de Salina Cruz. ¿Para qué son las coquizadoras? Para que se produzca menos combustóleo, que es un combustible muy pesado, y se produzca más gasolina y diésel. Entonces seguimos con la visión de que la producción de petróleo sea para la producción nacional. Presidenta, también hay un fenómeno de fugas de capital. Hace unas semanas nos comentó que estaban haciendo un análisis sobre las pensiones millonarias que se pagaban en Petróleos Mexicanos. Hay un caso que se conoció a finales del sexenio del presidente López Obrador, que es justamente el de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, quien obtuvo esta pensión vitalicia en 2004, cuando era justamente coordinadora de asesores en la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill y con Vicente Fox en la Presidencia de la República. Preguntar cómo va ese análisis, si lo van a presentar pronto. Ya lo tenemos, pero no lo quisimos presentar hoy, porque si no todos se van a ir con las pensiones millonarias de Pemex. Lo vamos a presentar después, ya está hecho el análisis. Son un número importante de pensiones que ganan más que la presidenta, nada más de pensionados. Entonces, pero ya lo vamos a presentar después, ya la próxima semana, para que hoy nos ayuden a comunicar pues esto que nos tiene muy entusiasmadas. Bueno, a mí me tiene muy entusiasmada, realmente, porque es darle continuidad a lo que inició el presidente López Obrador, pero es avanzar todavía más, y es recuperar pues a Pemex como la empresa nacional que es, como la empresa del pueblo de México. El otro asunto de fugas de capital tiene que ver con el huachicol. Preguntar cómo va justamente el combate a la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos. También desde el sexenio pasado se hizo un esfuerzo muy importante para detener este delito, y sabemos que en su gobierno pues se ha apretado todavía más la tuerca, no solo al huachicol fiscal, sino también a la ordeña de ductos. A ver si hay algunas cifras. Sí, en algunas zonas del país incluso ya ha aumentado la venta de Pemex por el trabajo que se ha estado haciendo para disminuir al máximo el huachicol. Y la inversión que se va a hacer en logística tiene que ver con eso, con pues, evitar, prevenir que se haga este huachicol directo en los ductos. Y la otra pues es el huachicol fiscal, que se llama, que son las importaciones ilegales de combustible, que también se está trabajando mucho. Luz Helena coordina un grupo de trabajo donde se van a hacer muchas nuevas reglas, normas,
que le dan trazabilidad. Eso quiere decir que barril de petróleo que se importa, barril que sabemos en qué gasolinera termina. Y no ahora que todavía tenemos problemas para darle ese seguimiento. En este tema de hacer una sola empresa a Petróleos Mexicanos está el asunto de las 40 filiales que todavía venía arrastrando Petróleos Mexicanos desde la época neoliberal, se fueron constituyendo en el extranjero, algunas en paraísos fiscales. Preguntar cómo va este asunto de la extinción de estas empresas filiales, sobre todo el grupo PMI y el grupo Mexgas. ¿Quieres comentar luego, Víctor? Sí, estamos en ese proceso de revisión de todas. No es sencillo liquidarlas todas. Eran 90 empresas, ahorita quedan cerca de 40, pero también involucra actividades sustantivas de la empresa como la comercialización. Entonces estamos haciendo todo el proceso. Además, como bien dices, hay empresas que fueron constituidas bajo reglas no nacionales, y estamos en el proceso de extinción de estas empresas, pero se están revisando y vamos una por una. Si me permite, secretaria, también en el caso del grupo PMI tenían una tesorería paralela en Países Bajos. Saber si ese dinero ya se repatrió o qué pasó con esa tesorería. Se está reorientando todo el tema de comercialización en forma integral dentro de la empresa. Es parte del proceso de reestructuración que está sufriendo la empresa. En ese sentido, se creó una dirección especial de comercialización y estamos reconfigurando las relaciones de PMI con la nueva área de comercialización, y en ese sentido se va a reintegrar todos esos temas que te preocupan. Gracias, secretario. Sí, dentro de la reestructuración, como la presidenta lo ha señalado y el video también lo muestra, se estructuró que todas las filiales que todas las subsidiarias que tenían sus consejos de administración y todas las filiales, todos pasaran finalmente por el Consejo de Administración de Pemex, en el cual nos encontramos, es presidido por la Secretaría de Energía, pero se encuentra el Secretario de Hacienda. Por primera vez se incluyó a la Secretaría de Medio Ambiente, y ahí es donde se toman las decisiones integrales de la empresa. Ya solamente hay un Consejo de Administración para las actividades productivas de Pemex. Gracias. Y presidenta, finalmente preguntarle si tienen algún avance de las negociaciones con el sindicato petrolero. Sabemos que está en revisión su contrato colectivo de trabajo y que estaba pendiente el tema de las pensiones. Sí, ahí vamos. Gracias, presidenta. Saludos a todos los trabajadores de Pemex. Sí. A ver, aquí. Y luego el financiero. Gracias. Sí. Nada más es una presión. Para que nos quede muy claro, Pemex no saldrá al mercado a colocar su propia deuda en 2027. Gracias. No. Sí, a ver, es que antes Pemex emitía su propia deuda, salía al mercado. Esa deuda es muy cara, tiene tasas de interés muy altas. Desde el presidente López Obrador se decidió que la deuda la emitiera Hacienda. Eso va a seguir ocurriendo. Pero nosotros tenemos el objetivo de reducir la deuda de Pemex y que la empresa solita tenga sus propios ingresos, que no requiera a final de año tener apoyos de presupuesto público, de Hacienda, sino que ya pueda pagar sus propias amortizaciones. ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser? Presidenta, quería justamente preguntarle por lo que usted dijo, que va a haber una producción la meta nacional es 1.8 millones de barriles diarios, pero es meta nacional. Quería saber por qué toparla a 1.8 millones de barriles diarios. Porque tenemos una visión ambiental de sustentabilidad. Sí, Pemex tiene que seguir produciendo, pero el objetivo pues es también ir sustituyendo el petróleo por otras fuentes de energía. Esencialmente
Digo, hay algunas que son directas como los biocombustibles, que quede claro, el biocombustible no tiene que ver con sembrar en lugares donde hay alimentación para producir energía, no tiene nada que ver con eso, sino otras opciones que estamos viendo y en su momento lo presentaremos. Y también pues electrificar cada vez más. Por eso CFE tiene un programa tan ambicioso de 26,000 megawatts durante nuestro sexenio. Usted habló de que va a ser solvente Pemex, pero podemos saber cuándo, para qué fecha tiene pensado que sea solvente y rentable. Pemex es solvente. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una deuda pues muy grande, como ustedes la pueden ver. La deuda se paga. En un año se paga más, en otros años se paga menos, de acuerdo a cómo se haya adquirido esa deuda. Yo lo digo en lenguaje terrenal, no lo hablo en el lenguaje financiero. Es como cualquier persona que adquiere una deuda y pues cada año tiene que ir pagando esa deuda. Si compras una casa, pues te endeudas para comprar la casa, pues cada año tienes que ir pagando esa casa. Si tu deuda es de 20 años, pues la pagas en 20 años, ¿no? Pemex pues se ha endeudado de diferentes maneras, tiene una deuda en dólares, tiene otra deuda en pesos, tiene una con ciertas bancas, tiene otras, tiene bonos en el mercado. Entonces la deuda de Pemex pues es un poquito más compleja y no siempre paga lo mismo cada año, sino que hay años que paga más y hay años que paga menos. Particularmente en el 2025 y el 2026, lo que tiene que pagar Pemex por la deuda que adquirió en el pasado pues es mucho. Este año era de casi 300,000, ¿no? millones de pesos, y con el apoyo que dio apoyo que dio Hacienda, disminuyó a 140,000. Entonces, igual el año que entra, pues también es una amortización muy grande y tiene que haber este apoyo del presupuesto. Cuando decimos Hacienda, pues es del presupuesto, evidentemente. Entonces, y a la hora de pues esta operación tan importante que hizo Hacienda, pues está ayudando a que ya para el 27 pues Pemex pueda pagar solito sus amortizaciones, no necesite ningún apoyo adicional. ¿Cuál es el mensaje hoy para los deudores, las empresas deudores? ¿Un mensaje de calma? Se ha hablado con todos ellos. Ellos saben que bueno, la mayoría se les pagó, a donde había deuda a proveedores, ya la mayoría ya se les pagó, todavía queda un poco. Y en general a todas las empresas que ya sea que son contratistas de Pemex o que tienen contratos de servicios o los nuevos contratos mixtos, hay proyecto y hay rumbo y hay estrategia. Y el pueblo de México puede estar seguro de que Pemex seguirá siendo una empresa del pueblo de México, para el pueblo de México, para el desarrollo nacional. Presidenta, usted mencionó una palabra muy importante que es la sustentabilidad. Y a mí me gustaría saber qué medidas está tomando Pemex para prevenir y limpiar los derrames petroleros. De hecho, ¿qué porcentaje se dedica a este tema de la sustentabilidad? Víctor, ¿quieres comentar algo? Gracias. Bueno, en el plano de la sustentabilidad tenemos varias dimensiones que atacar. Una de ellas es la quema y el venteo de gas, que es una parte muy importante que tenemos. Estamos dedicando más de $2,000 millones a reducirla completamente. De hecho, ahora estamos aprovechando la tecnología que permite tener un gas de muy mala calidad que se puede meter en una planta de generación eléctrica y a partir de ahí hacer un uso completo del gas, ¿no? De tal manera que lo que nos quedaría, el compromiso es acabar este sexenio con la quema y el venteo, que es una práctica rutinaria. México está comprometido, tiene compromisos internacionales de eliminar toda esa parte, y lo que nos queda son las emisiones fugitivas del metano, que es una parte. Ya saben que el metano es 24 veces más poderoso para producir calentamiento global, y esto es lo que nos queda, pero es un poquito más difícil porque están en los ductos, en las plantas y demás.
Entonces está esa parte de las emisiones, como yo les dije, tenemos una meta de 14% de reducción en el sexenio para cumplir con el compromiso internacional. Después está todo el reciclado de agua. Una de las indicaciones que también nos estamos haciendo por parte de la presidenta es que todo el agua que utilizamos en los pozos petroleros, en las refinerías y todo, se recicle y se potabilice, de tal manera que se pueda ir para las comunidades. No toda puede ser, pero una buena parte se utiliza se reduce el consumo de agua cruda, digamos, la que tenemos de afuera. Entonces todo es reciclado, tanto en la parte de las refinerías, los procesadores de gas, como en la parte de los pozos petroleros. En la parte de la remediación también tenemos todo un equipo que se dedica rápidamente a reparar las fugas. Tenemos un problema estructural porque los ductos que fueron construidos, normalmente terrestres o marinos, ya tienen una vida de 50 años. Y, por ejemplo, tuvimos una fuga en el Golfo de México que reparamos muy rápidamente. Igual tenemos algunos derrames luego en las tuberías porque pierden materialidad con tanto tiempo de uso, y entonces atendemos rápidamente. Ahorita estamos tratando de renovar la parte de los ductos que más nos pega en términos de derrames, pero se atienden lo más rápidamente posible. También hay un centro para que se llame de cuando hay ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese centro? Está en el sitio de Pemex. Okay. Ahí hay un número para que se hagan lo de los derrames y demás. Y entonces estamos atacando lo que es tierra, agua y suelo. Suelo, agua y aire, en términos de sustentabilidad. Es un plan, acabamos de sacar hace unos días el plan de sustentabilidad. Es el informe de sustentabilidad que está también disponible en el sitio de la empresa, y ese es el informe, y estamos viendo el plan de sustentabilidad, el plan de todas las acciones que se van a llevar a cabo, ¿no? O que estamos llevando a cabo. Entonces, también lo puede localizar en el sitio de la empresa. Aprovechando que está usted tomando la palabra, ¿pudiera ahondar un poquito más, con permiso, Presidenta, sobre el tema del litio que usted anunció hoy aquí? Sí, cuando hacemos una perforación petrolera, ahorita estamos llegando hasta 8,000 metros con presiones muy fuertes, alta temperatura, pero en diferentes lugares de la columna estratigráfica lo que tenemos es agua congénita, que es muchísimo más densa y salada que el agua del mar, muchísimo más. Ahí geológicamente se ha depositado el litio. Lo que se puede recuperar es el agua, ya no el hidrocarburo, se recupera, y después es más fácil cuando es una salmuera que cuando es sólido, como las minas que tenemos en Sonora. De tal manera que a partir de la salmuera podemos recuperar el litio, y las cantidades que hemos encontrado son altas concentraciones similares que tiene Bolivia, por ejemplo, de tal manera que a partir de ahí podemos hacer una explotación comercial, y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Presidenta. Por último, la relación México-Estados Unidos, ¿cómo va con el tema del petróleo? ¿No se ha tocado el tema del petróleo? No. En las pláticas hemos hablado sobre todo de gas natural, en lo que se refiere a las plantas de gas natural licuado, algunas que ya existen en México y otras que son proyectos desde que estaba el presidente López Obrador. ¿Qué quiere decir esto? Gas que viene de Texas, principalmente, que pasa por ductos en México, se instala una planta que permite su transporte, porque el gas, pues, si no se licúa, pues no puede transportarse. Entonces ese gas natural licuado, o comprimido también, si se comprime puede, pero en este caso es licuado. Hay una planta que permite esa licuefacción, se sube a barcos y se exporta a Europa, en el caso del Golfo, o a Asia, en el caso del Pacífico. Entonces, de ese tipo de proyectos sí hemos hablado, y si se llega a hablar de algún tema que tenga que ver con esto, pues siente en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Hubo una reunión, ¿no, Luz? En el Departamento de Estado, donde asistieron gente de comercio, de
del Departamento de Comercio de allá, del Departamento de Energía, del Departamento o de la Embajada esta de USTR que se llama, que es de los tratados comerciales, el Departamento de Estado, etcétera, y se habló de colaboración y cooperación en distintos temas, y en el caso de energía particularmente pues de este tipo de proyectos que son de gas natural licuado. Ya tenemos